va a ser nuestro editorial. La violencia familiar, que está en número 1 de 5 hechos punibles que ha registrado este año la Corte Suprema de Justicia, y lo queremos posicionar como un tema de relevancia por todos los antecedentes que penosamente terminaron en homicidios, en feminicidios, y otros que pudieron salvarse terminaron con secuelas psicológicas gravísimas o físicas. Por ello, hoy lo estamos presentando. De hecho, Eva, este año en varias ocasiones hemos editorializado esto para insistir que buscamos una sociedad armoniosa, pero si hay igual muchas diferencias, lograr que se crean las instituciones de nuestro Estado para que se pueda lograr separar de una forma que establece nuestra ley cuando ya hay diferencias entre las parejas, familias, etc. Totalmente. Y creo que ha sido uno de los temas que más abordamos. Lastimosamente, se habla de que al menos hay un feminicidio por semana en nuestro país. Terrible, terrible las estadísticas. Y finalmente esto que se da a conocer y que habla de la violencia familiar, porque no solamente en este espacio queremos abordar la violencia contra la mujer, sino todo tipo de violencia es repudiable, es inadmisible, contra los pequeños, contra los ancianos, contra el hombre, la mujer, no importa. La violencia debe ser erradicada y también debe ser castigada, Diego, porque en muchas ocasiones se realizaron denuncias y la justicia no actuó. La policía quizás dejó pasar, o quizás si un hombre presenta una denuncia es como que se le toma broma, no se le cree, o muchas mujeres, como el caso que conocíamos ayer, que presentaron una denuncia y 10 días después el desenlace fue fatal. Tenemos números que queremos mostrarte, no es que se nos ocurre nomás a nosotros decir esto, hay estadísticas, hay números de denuncias que ponen en primer lugar de hechos punibles a la violencia familiar. Tal cual. Por ello, nuestro equipo de prensa preparó una serie de placas que iremos compartiendo paulatinamente. Y en Paraguay te vamos a presentar los 5 hechos punibles más comunes. Vamos a la siguiente placa para conocer cuál se encuentra en primer lugar, y la violencia familiar. Con 3.086 denuncias desde enero hasta octubre del 2020, Diego, y esto que incrementó significativamente durante la pandemia, cuando mucha gente no tuvo otra opción que quedarse en casa, cuando tuvieron algunas que compartir más horas con ese ser violento, más pequeños que no iban a clase, gente que perdía la paciencia. Aumentaron las denuncias y finalmente a octubre, 2 meses atrás, imagínate cómo cuando conozcamos los números de noviembre y diciembre, 3.086. Te quiero citar el caso, el último de feminicidio, sí, donde este hombre de 71 años persiguió a su mujer, que salía del banco, y subió al auto de otra persona, a quien él se indica como el amante de la mujer, y dijo: yo soy un hombre inteligente, dijo a los medios de comunicación, y yo no iba a permitir que ella juegue con mi dignidad porque la vi abrazando al sujeto. Él se sintió ofendido, un cobarde este señor, que contrató los servicios de un taxista, baja y empieza a disparar 7 impactos, propinó 6 contra la humanidad, la mujer, y 1 contra el hombre, que terminó salvándose de milagro. Pero este es un criminal, y en consecuencia tenemos que enfatizar que esa mujer, la que terminó falleciendo, la que fue víctima de este crimen, había hecho la denuncia en la comisaría, y conversamos con la fiscala, voy a citar el nombre, Leticia Noldin. Le pregunté a ella qué pasó con la denuncia de la policía. ¿Llegó a la fiscalía o no? Nunca llegó. Entonces nos preguntamos, si se hace la denuncia y la denuncia no va a la fiscalía, ¿para qué hace la denuncia? En 10 días, Diego, porque la denuncia que ayer le compartíamos es del 19 de diciembre. A ella la terminan asesinando un 29 de diciembre, 28 en realidad. 9 días pasaron y nadie acercó esta denuncia a la fiscalía para que se pueda actuar. Y algo me está preocupando de ese caso, para seguir avanzando luego con nuestras placas. Me preocupa algo. Se está estudiando que una persona que tenga 75 años es el tope para estar en la cárcel. Este tiene 71. Un feminicidio te debe demandar 40 años. ¿Sí? Esto es feminicidio. Se planeó la muerte, se planeó el crimen. Ese señor que está en pantalla, que reconoció que mató a la mujer porque dice que es inteligente,
ese tiene que pudrirse en la cárcel. Totalmente de acuerdo, sin ningún tipo de piedad, porque él no tuvo piedad cuando llamó a la madre. Imagínate vos lo que es llamar a la madre de una persona y decirle, ya le maté a tu hija, anda, buscale al río. Y después la vuelve a llamar y le dice, ya encontraste los pedazos de tu hija. O sea, terrible premeditación, no tuvo ni una pizca de piedad con esa mujer ni con su madre. Se tiene que pudrir en la cárcel. ¿Qué querés que te diga? Ese sujeto, además, ¿sabes qué? Habló ante los medios, pero prefirió abstenerse de declarar ante la fiscalía. No quiso reconocer ante un papel, pero ante los medios dijo que es inteligente y que siguió a la mujer y terminó matándola. Tenía 38 años, joven, en la flor de la edad, 2 pequeños hijos que van a quedar sin su mamá. Y este hecho no puede quedar en el olvido, por eso lo volvemos a tocar y que sirva de ejemplo para otros, porque para eso están las instituciones. Pero me da mucha bronca, Eva, que la mujer hizo la denuncia. Totalmente. Y al hacer la denuncia estaba pidiendo auxilio, porque decía la exclusión del hogar, que este sujeto nos tenía 1000 metros. Pero sin embargo nos encontramos con que este fácilmente planeó la muerte de ella y logró su propósito. Y me da miedo que, como tiene 71 años, se pueda plantear la idea de que él, teniendo 75, después recobre su libertad o vaya a la casa, supuestamente. Pero después, ¿quién te controla esa prisión domiciliaria? Totalmente, pero totalmente de acuerdo. Vamos a conocer más números. En primer lugar, la violencia familiar en Paraguay, el segundo hecho punible, con 3.054 denuncias por infracción de delitos contra el medio ambiente. A mí me llamó la atención. Me sorprende, pero muchísimo. Me sorprendió. ¿Coincidís con mi impresión? Sí, totalmente. Porque si bien esto lo certifica la Corte Suprema de Justicia, pasa seguramente por aquello de que se denuncia formalmente. Probablemente vemos otros hechos y decimos, no puedo creer. En segundo lugar está lo de delitos contra el medio ambiente. Y sí, está en segundo lugar. Es un dato oficial que da a conocer el estudio elaborado por la Corte Suprema de Justicia. Y yo me pongo a pensar por aquello de los que se animan a denunciar. Porque muchas veces ocurren situaciones y no se denuncian. Van a los medios de comunicación, están en las redes sociales, están en Facebook, Instagram, Twitter, no sé, hasta en TikTok seguramente, pero no va hasta donde se tiene que resolver, que es la justicia, donde se tiene que acompañar hasta que un juez diga si es o no responsable de lo que se le acusa. A mí, asumo, me llamó la atención que esté en segundo lugar, pero ustedes hacían también con un grupo de voluntarios toda una campaña justamente para el cuidado del medio ambiente. ¿Te acordás también en Limpio cómo habían contaminado toda una laguna? Así mismo. La tala de árboles creo que también habrá tenido que ver este año. Tenía que extenderse la ley contra la deforestación cero en una zona de nuestro país, la contaminación de nuestros ríos. Me llama la atención, pero lo celebro también, Diego. Celebro que la gente comience a preocuparse por el medio ambiente. Ahora lo que esperamos es una reacción de las instituciones que tienen que ejercer controles, que tienen que hacer campañas de prevención para seguir cuidando nuestro medio ambiente, sobre todo en nuestro país, que es uno de los países más deforestados de la región. Le siento muy débil al MADES, lo que antes llamamos SEAM, la Secretaría del Medio Ambiente. Siento muy ausente a esta Secretaría de Estado, que si bien decís, celebramos que la gente esté denunciando esto, sin duda alguna, lo acompañamos, porque evidentemente hay gente responsable que se anima a certificar que este hecho se tiene que investigar. Vos no podés ir por la vida cortando el árbol que se te antoja. Claro. No podés ir por la vida tirando tu basura al río, al arroyo, donde sea. No podés darte el lujo de quemar basura donde vos quieras o enterrar basura donde vos quieras. O sea, hay que tener en cuenta estos detalles y, como lo decía, los celebramos. La gente se anima a denunciar porque la gente no quiere a veces denunciar porque no cree en sus instituciones. Claro, porque decir, mira, es pérdida de tiempo. Exacto. Vos decís, mi vecino está quemando su basura a cualquier hora, me llena de humo la casa, no sé, la señora me llena de humo la ropa, pero eso está afectando a nuestro medio ambiente y a veces uno denuncia y sin ningún resultado, ¿verdad? Entonces realmente necesitamos que las instituciones actúen en contra de estas denuncias. 3.054 denuncias y el segundo hecho punible más denunciado de este 2020 es contra el medio ambiente. Y vos fíjate que este año también fue el año de los incendios forestales. Totalmente. Un trabajo enorme de bomberos y de voluntarios que colaboraron para que el perjuicio no sea mayor. Así es. Segundo hecho punible, vamos al tercero. Vamos al tercero de este año, estamos haciendo un repaso y encontramos con 1.784 denuncias el hurto agravado.
Y esto que también a mí me imaginaba que iba a ser el segundo en la ubicación del estudio de la Corte Suprema de Justicia, pero no. Y está bien que se denuncie, porque a veces solamente usamos el video del circuito cerrado, ponemos en la red y ahí termina. No, vos tenés que denunciarle al sujeto que entró, robó y hasta muchas veces robando mataba, robando hería. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle a motociclistas que bajaban y gente desprevenida que estaba de espalda esperando bus le venía con un enorme machetillo, con un machete ya incluso, o con otro tipo de arma y le arrebataba el teléfono celular, le sacaba la cartera? Cobardes que golpeaban mujeres en las calles para sacarse o sacarle a la mujer lo que tenía en su cartera, por ejemplo. ¿Cuántos hechos de esto vimos? Me atrevo a decir, es una especulación mía, Diego, que quizás no sea el segundo o el primero por este tema del encierro que tuvimos durante gran parte del año, ¿verdad? Disminuyeron los robos en ciertos meses, disminuyeron también los accidentes viales, así que bueno, es bueno que denunciemos, pero a las denuncias, Diego, hay que darles un seguimiento. Claro. Si no, no sirve de nada que la gente se anime a hablar. Y a mí me da mucha bronca este tipo de hechos, ¿sabes por qué, Eva? Porque después se hace la víctima, el que terminó hiriendo al otro, sale a pedir públicamente perdón y después parece que enternece el corazón de los jueces y rápidamente recuperan su libertad. ¿Te acordás del caso de los pomelos? Sí. ¿Te acordás el caso de este hombre que vio que fue testigo de un accidente y persigue al que iba en la moto, lo embiste, le choca, finalmente él iba a ser el que iba a recibir una sanción? La fiscalía dispuso que no tantas cosas pasaron realmente este año y estamos hablando de 1.784 denuncias y el tercer hecho punible del 2020. Pero avanzamos. ¿Qué más dice la Corte Suprema de Justicia? El cuarto hecho punible. 1.426 denuncias por exposición al peligro del tránsito terrestre. Y acá tenés desde el que está en la moto, el que está en el auto, el que está en la camioneta, el que está en el colectivo. Acá tenemos a un sinfín de personas que este año otra vez dejan en cuarta ubicación algo que se puede prevenir. Hablamos estos días con gente de seguridad en las rutas que nos contaba su campaña para lograr que la gente utilice, por ejemplo, el cinturón, que utilice las luces como corresponde, que no se excedan la velocidad, que no vaya adelantándose de forma imprudente en sitios no permitidos. Total. Imagínate vos que tenga que ser ley y que nos tengan que sancionar por no cuidarnos. O sea, algo que tiene que ser prioridad para mí, por más de que me tenga que mover 3 o 4 cuadras, el cinturón de seguridad es lo primero que me tengo que poner, por mi seguridad y por la seguridad de la gente que me rodea, por una cuestión de salud pública también, porque finalmente esto repercute en la salud pública, algo que lo pagamos todos nosotros, y las leyes tienen que ser más rigurosas contra aquellas personas que infrinjan valga la redundancia, la ley contra el tránsito terrestre. Por ejemplo, la gente que maneja alcoholizada. Terrible. Y que se tiene que endurecer la pena para que eso sirva de señal para otros que cuando toman se acuerden que se arriesgan a eso, a terminar en la cárcel mucho más años, ocasionando lesiones físicas o, en el peor de los casos, matando a esas personas que están en la vía pública. Y esto también nos debe llevar a replantearnos nuestro rol en esta vida, en el sentido de que tenemos que ser más responsables cuando tomamos una máquina, cuando tomamos una moto, cuando tomamos una camioneta, cuando usamos el auto, porque podemos causar daños materiales que se pueden recuperar ciertamente, pero mirá la lesión que te deja en tu bolsillo. Y lo peor, cuando lesionás a otra persona, generás hasta un luto que nunca más se puede llegar a ocupar por otra persona porque le terminas matando por tu irresponsabilidad. Vamos al quinto hecho punible en este repaso que estamos haciendo hoy. 1.414 denuncias de incumplimiento del deber alimentario. Ese es el que está en quinta ubicación. Y ¿sabes qué? Qué bueno que se animen a denunciar, principalmente las mujeres, las madres solteras, porque si tenés un hijo o 10 hijos, da igual, tenés que hacerte responsable. Si trajiste a la vida porque quizás no te cuidaste, es tu responsabilidad. Claro, o porque era tu deseo, pero finalmente la relación fracasó. Los niños no tienen la culpa, ¿verdad? Y sobre todo está el derecho de los menores, ese derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a tener a alguien que los cuide, que los proteja. 1.414 denuncias entonces este año y quinto hecho punible más denunciado en el 2020. Y te digo una cosa más, este año ya por fin quedaron fijas las leyes
para aquellos papás irresponsables. Ejemplo, si un papá no estaba aportando lo que por ley se establece para el hijo o los hijos, va a entrar a una lista negra. Cuando ese papá quiera conseguir un trabajo en lugares específicos, como por ejemplo la docencia o lugares donde están vinculados a niños, no podrá conseguir trabajo. O sea, le va a blindar a esa persona en la sociedad para que no lo consiga como una forma de sanción, porque vos tenés que hacerte responsable y el Estado en sí te va a imponer muchas normativas como para que finalmente te conviertas en un papá responsable. No puede ser que constantemente te llegue una notificación a tu trabajo, a tu domicilio, para recordarte Claro, que tu hijo tiene que leche. tu hijo tiene que servirse un desayuno, que tu hijo tiene que ir a la escuela, que tu hijo tiene que ir a un hospital. O sea, tenés que ser responsable. Vos si tenés una vida íntima sin el cuidado, tenés que saber que hay un riesgo de que puedas tener un bebé. Así mismo. Quinto hecho punible entonces y vamos avanzando en este espacio editorial. ¿Qué más tenemos? Aquí está el resumen. Para recordar nada más, ¿cuáles Así son? es. Primer lugar, la violencia familiar. En el segundo lugar, la infracción a la ley. Estamos hablando de delito contra el medio ambiente. En tercer lugar, el hurto agravado. Cuarto, la exposición al peligro en el tránsito. Y en el quinto lugar, en esta gestión 2020, el incumplimiento del deber alimentario. Esta placa pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Lo usamos para sintetizar nuestro editorial. Y para concluir, vamos a las dos últimas placas de lo que pensamos nosotros que es urgente. Es urgente accionar para erradicar la violencia intrafamiliar y en especial contra las mujeres. Eva, te citaba el caso de lo que la doctora Noldin me confesaba en esta entrevista. No se llevó de la comisaría ni a un juzgado ni a la fiscalía. Porque para entender, Diego, quizás yo y la gente también, ¿cuál es el procedimiento? La persona realiza la denuncia en la comisaría. Claro, como Luego, ocurrió en este caso. sí, señor. Luego esta la tiene que remitir a la fiscalía Claro. para que inicie una investigación. Es el paso directo. Si haces vos la denuncia por agresión familiar, qué sé yo, uno dice, Dios no quiera la frase, te pega tu papá, te violenta tu mamá, tu pareja, tu novio, esposo, etcétera, tus hermanos. Entonces tenés que ir a la comisaría. Inmediatamente, no es una cosa de, vamos a ver qué pasa Esperar. mañana. No es Pase para la mañana. Navidad, no sé. No, es en ese mismo momento y ellos tienen contactos, lo de las comisarías con las fiscalías porque saben cuál es de su jurisdicción. Claro. Entonces, llama acá, está la señora Eva, hace esta denuncia porque pide la exclusión del hogar del papá, la mamá, hermanos, esposos, novio, etcétera. Inmediatamente se tiene que actuar porque en ese momento te convertís en la víctima. Si bien todavía hay un proceso que se debe seguir para demostrar lo que estás diciendo, el Estado le garantiza a la denunciante Claro. y se la ubica como víctima. Y más aún si hay un certificado médico que avala lo que estás diciendo si fue agresión física, porque también puede haber una agresión psicológica que a veces puedes acompañar con un mensaje de texto que por ahí ya te estaba enviando cómo actúa habitualmente el que va a violar golpeando a una persona o actuando de otro modo. Entonces, primero, a la comisaría, pero la comisaría tiene la obligación de avisar. Eso no pasó en este caso de Guarambaré Villeta. Y hoy estamos lamentando la muerte de una mujer de 38 años de manos de su marido criminal que le disparó 6 Sí. balas. Imagínate vos si esto hubiese ocurrido, capaz se iba a dar alguna notificación al hombre, se le iba a empezar a investigar, no sé. Me imagino yo por temor no hubiese actuado, pero como nunca pasó, como la justicia no actuó, como la policía no llevó, el tipo estuvo ahí campante y finalmente 9 días después, 9 días, no estamos hablando de que pasó no sé cuántos años, 9 días terminó matándola. Y otra cosa más, la ley de protección a las mujeres en cuanto a las violencias que han ocurrido y se ha certificado desde el año 2016, dice que no es únicamente obligatorio para la víctima ir a una comisaría. Si le queda más cerca un juzgado, si le queda más cerca una fiscalía, vaya a cualquiera de estos lugares. O sea, no es que únicamente a la comisaría. Yo me imagino que a la mujer le quedaba más cerca a la comisaría o porque tal vez cree que le iba a dar protección Exacto, directa, ¿verdad? Y no, la mujer que se siente amenazada puede ir a un juzgado y le tienen que atender. Inmediatamente excluirle el hogar a quien es el que le está violentando. O la fiscalía o la comisaría. Y sabes que en el peor de los casos no puede salir. Tenés que llamar al 911 y ellos tienen que inmediatamente actuar. ¿Qué estamos planteando, Eva?
no funcionan nuestras instituciones cuando tienen que coordinar entre ellas. Totalmente. Y creo que en la mayoría de estos hechos punibles que fuimos citando, necesitamos que sean más rigurosos con las sanciones, con el seguimiento y sobre todo en este, porque hablamos de vidas, estamos hablando de mujeres que perdieron la vida y es clave que cuando se denuncia un caso de violencia familiar, el Estado debe operar para proteger a la víctima. Pasó en muchísimas ocasiones y decíamos ayer, hablábamos con un compañero, con Carlos, ella se animó, Diego, se animó a hablar. ¿Cuántas hay que no tienen ese coraje de decir, esto me está pasando, me están obligando a tener relaciones íntimas, me están violentando psicológicamente, físicamente? Todo eso era mencionado en esta denuncia que no fue escuchada, que no tuvo un seguimiento. Es lo que pensamos como medio de comunicación. Nuestras instituciones tienen que ser más operativas al momento en que una mujer, principalmente una mujer o algún hombre, que denuncia violencia, porque de lo contrario, estas víctimas van a pasar a engrosar esa lista de fallecidos porque no se vieron protegidos por su propio Estado.